Para mí es un honor estar acá y le agradezco a Jorge, porque ustedes saben que el Lengüitas es un instituto muy prestigioso. Es decir, y eso es importante, ¿no? Que cuando se habló tanto del currículum oculto, y a veces en un sentido negativo, en este caso estamos en una institución que tiene un currículum oculto en un sentido muy positivo, porque tiene un prestigio, una trayectoria. Aquí se formaron hijos de amigos míos, entonces para mí es un honor estar aquí. Voy a tomar también las palabras del señor director en cuanto a qué interesante esto de compartir las experiencias. Y yo acá, un poco cuando preparaba esta charla, digo, bueno, esta charla se basa en mis antecedentes. Jorge me doctoré, ahora soy doctora, antes de los 70. Soy doctora en educación de la Universidad de Murcia, pero lo comento simplemente como este deseo de aprender que los buenos docentes tienen siempre, y que acá vamos a tratar de compartir, pero no solo es cuestión académica, sino experiencia de vida. Y como decía Jorge, yo sufro la evaluación como madre, la sufrí, y ahora como abuela. Entonces tal vez esas reflexiones son los que vamos a poner sobre la mesa hoy. Fíjense que yo digo nuestra manera de evaluar, porque yo me siento parte. Es decir, acá lo que voy a tratar de ver, y me siento parte y ya medio como tengo la capacidad de ver a la distancia, porque estoy un poco fuera del sistema. Y entonces, si hablamos de evaluación, evaluar justamente quiere ver, implica analizar luces y sombras, de nuestra manera de evaluar. También, como soy pedagoga, ya tengo que hacer, fíjense, reflexiones y propuestas, porque creo que la crítica y el análisis crítico tiene que derivar en propuestas, y si no, no sirve para nada. Esto lo plantea muy bien Santos Guerra, los dos lados de la crítica. No, y esto, digamos, creo que en evaluación ya sería una primera reflexión. ¿En qué medida estamos centrados en la crítica en su lado negativo? La crítica, para hacer una buena crítica, tiene que tener en cuenta lo que está mal, lo que está bien, pero sobre lo que está mal, trabajar para mejorarlo. No simplemente decir, bueno, esto está mal, lo tachamos y se traduce en una... Yo le prometí a mi nieta que iba a tomar su caso como ejemplo, y es bueno, ¿no?, para esto. Clarita está en 5º año del nivel medio y tiene un profesor de Ciencias de la Tierra. Materia que el que lo puso en el currículum lo habrá puesto con unas expectativas terribles de hacer algo nuevo. Ya no hay más geografía, ahora hay Ciencias de la Tierra, todas las posibilidades que nos da las Ciencias de la Tierra. Le piden en una prueba que explique la teoría de las derivaciones continentales. Clarita, en vez de decir las derivaciones, la teoría de las derivaciones continentales dice o es tal cosa, parece que se tomó el atrevimiento de hablar un poquito de la persona que la había creado, la teoría, y es un poquito de marco, y luego estaba la teoría. Cuando va a ver la nota, le habían puesto una baja nota, entonces ella preguntó por qué, y dice, no, porque no está la teoría. Sí, profesor, acá está. Ah, bueno, le subió un punto, porque estaba, y él no se había dado cuenta que no estaba. Pero después, en la próxima posibilidad que hubo, como nota de concepto, le bajó 2 puntos. Tal vez porque ella se animó a plantear. Bueno, esto no es algo que yo me invento y de hace 50 años. Esto pasó
hace 10 días, ¿no? Un poco de eso se trata. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, bueno, tratemos de hacer reflexiones sobre estas cosas, pero también propuestas. Esto, no sé si yo no lo estoy poniendo bien. Este es el propósito de nuestro encuentro de hoy. Tenemos 1 hora y media. Reflexionar sobre las prácticas evaluativas y analizar propuestas tendientes a que la evaluación sea una herramienta al servicio de la mejora del proceso formativo. Pensé mucho al servicio de la mejora, no solo de los alumnos, sino de los docentes, de la tarea de enseñar y también, ¿por qué no?, de la institución. A mí se me ocurrió decir, si yo pregunto hoy qué es evaluar, y todos coincidiremos en esta definición, es decir, que simplemente la pongo ni siquiera para analizarla. En un enfoque actual, evaluar es recoger información pertinente, válida y confiable. Esta sería una pata de la evaluación, y examinar el grado de adecuación de esta información con una serie de criterios previamente determinados sobre la base de los objetivos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Yo normalmente en los cursos digo, ¿qué es evaluar? Y por ahí algún distraído dice medir, y enseguida saltan todos. No, ¿cómo medir? Evaluar es mejorar el proceso. Es decir, como que esto lo tenemos súper incorporado acá, a nivel intelectual, a nivel definiciones. Todos aprendimos teóricamente lo que es evaluar y compartimos un discurso. Y si algún distraído, como cuando yo digo qué es enseñar, si alguien dice transmitir conocimiento, los demás le saltan como diciendo, este es un troglodita. ¿Cómo va a ser transmitir conocimiento? Y sin embargo, la práctica sigue siendo transmitir conocimientos, a veces enseñando constructivismo con una fotocopia vieja, ¿no? Es decir, esta incoherencia entre la teoría y la práctica es un poco el eje, uno de los ejes que nosotros vamos a analizar hoy. Es decir, que a nivel teoría estamos todos de acuerdo en que esto es evaluar. También a nivel teoría, nosotros decimos que evaluar implica un proceso que tiene una primera etapa de obtención de información, pero, y fíjense acá en el medio, y ya van surgiendo las cosas, acá surgen las primeras cosas. ¿Cuál es la información que recogemos? Este ya es un primer problema para reflexionar. ¿Qué tipo de información recogemos para evaluar? Yo no lo dije, pero nosotros nos vamos a centrar en la evaluación del aprendizaje. Pero esto que decimos podría servir para la institución o para la enseñanza, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tipo de información vamos a recoger? Y si la información que recogemos no es válida, pertinente y confiable, y ya la evaluación falla. Entonces, esta sería una primera cosa, sobre la base de qué información evalúa a los alumnos. Yo a veces digo, si yo tengo 50 alumnos y 2 horas de clases semanales, es preferible que mida bien y no que evalúe mal. Es decir, no tengamos problema de decir, en estas condiciones yo no puedo evaluar. Yo solo voy a medir, pero voy a medir bien. Para evaluar tiene que haber un referente. El referente es lo que normalmente se llaman los criterios para evaluar. Y yo les puedo decir que hace unos años escribí un artículo que se decía los criterios como exigencia ética. Porque aquí hay una falla terrible en que muchas veces no tenemos criterios claros y muchas veces, si los tenemos claros acá, no son transparentes. El alumno se entera de los criterios con los cuales lo vamos a evaluar
cuando le corregimos la prueba y le bajamos la nota. Entonces, otra exigencia ética. Entonces, primera exigencia, recoger buena información. Segunda exigencia, definir criterios claros y transparentarlos. Y aquí luego viene el tercer trabajo, que es analizar, interpretar, descubrir el sentido. Y evidentemente todo esto en función de criterios. Si yo no los tengo claros, ¿en qué caigo? Como yo lo voy a decir un poquito más adelante, la subjetividad existe siempre, lo que tenemos que evitar es la arbitrariedad. Y entonces, si yo no tengo criterios claros, cuando interprete esa información la voy a interpretar de cualquier manera. En este chico voy a mirar una cosa, en el otro voy a ver la otra. ¿Esto en qué se traduce? En emitir juicios de valor. Y evidentemente este es todo otro aspecto, que luego todo esto lo vamos a ir profundizando. Emitir un juicio de valor sobre la tarea producida, pero no sobre la persona del alumno. Es decir, este alumno aprendió, este alumno tiene este error, este alumno puede mejorar en esto, en esta tarea, podés hacerlo mejor, pero no, vos nunca aprendés nada, que no podía esperar otra cosa de vos, ¿no es cierto? Es decir, como que el juicio ya abarca al alumno, lo va rotulando, lo va segregando, y yo tengo un nieto discapacitado, ¿no? Y siempre digo que aunque la escuela haga el esfuerzo de la integración, la mayor discriminación la producen los mismos compañeros y los padres de los alumnos, que al chiquito discapacitado invitan a todo el grado menos a ese chico. Y bueno, aquí también es un ejemplo de cómo con la integración podemos llenarnos de discursos que en las prácticas son realmente vejatorias para la gente, ¿no es cierto? Yo le he visto a mi hija llorar porque no lo habían invitado a su hijo un cumpleaños. Es decir, uno no sabe con este tipo de cosas el impacto que producen, no solo en los chicos, sino en las familias. Bueno, acá lo puse en grande, con mayúscula. Esto no es un proceso lineal, ¿no es cierto? Este es un proceso permanente. Acá ya nos vamos saliendo un poco de la teoría, aunque ya lo estuvimos haciendo, y yendo a la práctica. Y un poco por lo que dijimos recién. La evaluación es una práctica social muy compleja. ¿Por qué? Porque somos personas que evaluamos personas. Vivimos, trabajamos en instituciones que están cargadas, entrecruzadas de valoraciones, de creencias, de puntos de vista. Hablamos recién de que en la evaluación no solo está, por supuesto, las autoridades técnicas, pedagógicas, que son las que elaboran las directivas que tenemos que cumplir. Y de eso no vamos a hablar, pero podríamos hablar. Yo en un momento me acuerdo de una circular de la provincia de Buenos Aires, donde era la famosa época de la calificación que no era numérica, y era muy cómico, porque toda la primera parte era una proclama discursiva a favor de la evaluación personalizada. Pero terminaba la circular con una cosa burocrática y reglamentarista total, diciendo cómo se podía hacer para aplazar a aquel que no había logrado en el primer trimestre y que luego se esforzaba en el último. No sé, ¿me entienden? Es decir, que a nivel sistema también tenemos muchas incoherencias. Pero entonces nosotros estamos en el aula atravesados por todas las directivas del sistema que tienen sus contradicciones. Las contradicciones de los pedagogos, que no tenemos ninguna contradicción. Proclamamos todo lo que hay que hacer, pero nunca lo hacemos.
porque hay un campo de juego donde hay muchos intereses contradictorios y donde cada uno actúa a partir de su propio criterio, y por eso los autores dicen que la evaluación es una práctica social compleja. Estamos queriendo decir esto. No es simple, no es decir llenar una planillita. No está el instrumento mágico para evaluar, ¿eh? La evaluación requiere otro tipo de capacidades. Y esto es un poco lo que para mí, esto lo leí hace 40 años de un autor español, Fernández Pérez, y a mí me guía. Somos personas que evaluamos personas. Entonces la subjetividad está. Aquí simplemente como para visualizar que nosotros a veces reducimos la evaluación a un problema técnico. Pensamos que aprendiendo buenas técnicas sabemos evaluar. Y en realidad, por lo que dijimos, tiene una dimensión técnica, no es que no la tenga, una evaluación institucional, social y ética. Yo creo que acá la profesionalidad del docente, hoy se dice, no solo es saber hacer, sino saber por qué lo hago, cuáles son las consecuencias de hacerlo de esta manera y qué es lo que nunca debiera hacer. Y esto es un poco la dimensión ética en nuestro trabajo, ¿no? Pensar siempre cuáles son las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. Primero, sobre qué base decidimos y cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Uy, pero soy mucha energía. Los problemas que nosotros vamos a abordar hoy son en esta dimensión afectiva y ética, porque no vamos a tocar la técnica, la podríamos tocar, no es que la técnica no existe, pero para mí, honestamente, lo principal es lo otro. Lo técnico lo aprendo yo sola en cualquier libro. En cambio, esto es una tarea de formación personal del docente, ¿eh? Esto yo siempre lo digo, ¿no? Tomo un poco en broma. Nosotros estamos plagados de objetivos. Que los alumnos adopten actitudes de solidaridad. Y las escuelas son nidos de víboras a veces. Es decir, yo lo que digo es que lo que nosotros, ese tipo de cosas, primero los tenemos que vivir nosotros. La solidaridad, la generosidad, la responsabilidad, eso se mama en la vida diaria, ¿no? Bueno, entonces, vamos a abordar estos tres grandes temas. La falta de coherencia entre lo que digo y lo que hago, que es un problema ético, el abuso de poder, que es otro problema ético, y estas actitudes perversas que a veces inconscientemente los docentes adoptamos inconscientemente. Y yo acá quiero decir una cosa, ¿no? A mí me parece que, no lo digo yo, lo dicen los autores, en la medida en que reflexionamos sobre nuestras prácticas, nos hacemos responsables de esas prácticas. De lo contrario, pensamos que, bueno, es así. No, no es así. Así lo hacemos nosotros. Y nosotros, con un poco de reflexión sobre nuestra práctica, tal vez podamos cambiar. Yo creo que en este instituto se da lo que se da en todas las formaciones profesionales. A ver, yo me acuerdo que cuando era profesora del profesorado hace muchos años, ¿cuál era mi planteo? Hay 28 materias y de las 28 materias, 24 son de matemática y 4 son de pedagogía. No sé ahora cómo estará el plan de estudio, es decir, en el plan de estudios de ustedes, ¿cuál es la carga del idioma y cuál es la carga de la formación para enseñar ese idioma? En aquel momento era sobre un total de 28, 24 era para formar historiadores, matemáticos, no profesores de historia. De más está decir
que los 24 profesores tendrían que enseñar a ser profesores. Es decir, que no hace falta tener muchas materias pedagógicas, porque aparte a veces no sirven para nada. Es decir, los 24 profesores que están enseñando la especialidad tendrían que pensar que están formando profesores. Entonces tendrían que ser ellos un testimonio de cómo enseñar bien. ¿Se comprende? Sí, pero bueno, de alguna manera lo que estoy queriendo decir es que esta reflexión pedagógica tiene poco espacio en nuestra formación. Y al tener poco espacio, también lo tiene en la práctica. Nosotros estamos más centrados en asistir o preocupados por asistir a talleres donde nos van a perfeccionar la especialidad. Ahora, claro, en el caso de los docentes, la especialidad es ser docente. ¿Docente de qué? De inglés, docente de portugués en este caso. Pero ¿cuánto juega en este ser docente el dominio del inglés? Yo les digo que el primer tema iba a ser la coherencia. Y entonces, ¿qué decimos? Todo lo que definimos, que es un proceso permanente, no es una etapa final, todo lo que dijimos, en la práctica realmente hay incoherencia. Así como yo antes les decía, por ahí hablamos de evaluación formativa y tenemos 50 alumnos y 2 horas por semana. Entonces lo que yo espero es que un docente, en vez de lavarse la boca que hace evaluación formativa, diga, parado sobre la realidad, mire, yo no puedo hacer evaluación formativa, voy a hacer lo que pueda por hacer una buena evaluación en estas condiciones en las cuales estoy trabajando. Pero hay que tener seguridad para poder afirmar eso, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy mucho en formación profesional y me daba risa. La otra vez era un curso de formación de torneros sin torno. Entonces, si estamos formando torneros sin torno, yo ya sé lo que podemos lograr. Es decir, pero después pretenden desarrollar competencias laborales y no tienen torno. Bueno, entonces de eso se trata. Esas son las contradicciones a las que ojalá algún día el docente realmente sea un profesional reflexivo y esté realmente parado sobre la realidad y se atreva a decir, mire, esta directiva que baja tan linda y esto que teóricamente yo reconozco que está muy bien, en estas condiciones voy a tratar de aproximarme, pero no sé lo que puedo hacer. Es decir, esto no quiere decir que yo lo rechace, pero tengo que analizar qué puedo hacer en estas condiciones en las cuales estoy trabajando. Yo, por una razón de salud mental, no me voy a ocupar acá ni de política. La ciudad oculta, por allá por Villa Lugano, y transité todos los niveles del sistema. Y me jubilé en la universidad donde tuve mi mayor trayectoria. Empecé como ayudante de segunda de honor y me jubilé como profesora titular de didáctica. Es decir, que no es que no lo conozca, simplemente que hoy hice el recorte de que vamos a referirnos, no nos vamos a referir a eso. Acá lo que está detrás de todo este problema es que hay, teóricamente hablando, pero ya casi diría también ideológica y filosóficamente hablando, un poco lo que planteó el señor, es decir, de este paradigma de la ciencia moderna que viene desde el siglo XVII y que estableció ciertos criterios para una buena evaluación, que sería el paradigma de la izquierda, que muchos, yo no soy experta en esto, tomo nombres, es lo que muchos llaman racional positivista, y que su propósito básico es controlar. ¿Controlar qué? Resultados. En ese paradigma, la prueba perfecta es la prueba objetiva. O los instrumentos perfectos son las pruebas. O, ojo, las listas de control. ¿Para controlar qué? Resultados. Lo más importante es la
calidad de esos instrumentos, y una de las cosas que se persigue mucho es la objetividad. ¿Cómo lograr la objetividad? Frente a este paradigma, en las últimas décadas, está surgiendo otro paradigma que lo llamamos un paradigma no tan tecnológico, técnico, racional, donde se piensa que con este paradigma es como que si yo encuentro la técnica resuelvo el problema. Y entonces acá dicen, no, miren, este es un problema complejo. Ahí entra todo el tema de la incertidumbre, no hay métodos claros, no hay reglas claras, y acá en cierta forma nos vamos para el otro lado. Es decir, como no hay reglas claras, que cada uno evalúe con las reglas que le surjan, y construimos los programas que surgen y nos adecuamos al grupo, ¿no es cierto? Bueno, ojo, esto sería irse para el otro lado también en este paradigma. Si no nos vamos para el otro lado, decimos, bueno, miren, la evaluación es un tema complejo. ¿Y para qué sirve la evaluación? Para comprender lo que está pasando y mejorar. Entonces, fíjense que aparentemente son dos cosas antagónicas. Yo evalúo para controlar o evalúo para comprender qué está pasando y mejorar. Fíjense, de alguna manera, en vez de la prueba objetiva, ¿qué tenemos? Debate, diálogo, discusión, negociación, consenso, ¿no es cierto? Participación, democracia. Es decir, son evidentemente dos modelos opuestos. Y yo diría que nosotros estamos en el medio. Porque nuestra escuela, nuestra formación, nuestras instituciones están en este paradigma. Nosotros tenemos que controlar, tenemos que calificar, cada 2 meses tenemos que poner notas, tenemos que tomar exámenes. Es decir, que nuestra realidad es que estamos en este paradigma. Los pedagogos inconscientemente difunden el otro, difunden el otro. Y ahí surge, por ejemplo, ya hace unos cuantos años, no va a haber más notas, ahora es alcanzó o no alcanzó. ¿Qué pasó? Tuvimos que volver a las notas. Porque, ¿qué pasa? Estas medidas tomadas autoritariamente, aunque sean en aras del mejor fin, y realmente fracasan. Es decir, nosotros estamos en un choque de paradigmas. En el discurso, todos los autores nos hablan del paradigma de aquel, a ver si puedo marcarlo, de vieron que se usa todo. Pero nosotros estamos parados en este. ¿Por qué? Por nuestras creencias, por nuestra formación y porque la institución, el sistema a veces nos lo exigen. Bueno, acá yo quise, digamos, plantear esta incoherencia. Nosotros tenemos modelos teóricos, que esos modelos teóricos dan distinta respuesta a determinados problemas. ¿Qué es aprender? ¿Qué es aprender en un modelo y qué es aprender en el otro? ¿Qué es conocer en un modelo y qué es conocer en el otro? ¿Qué es evaluar en un modelo y qué es evaluar en el otro? Y yo a veces digo, es fácil criticar el modelo clásico con el diario del lunes. No sé si está claro. El modelo clásico respondió a una necesidad, respondió a una realidad, y en ese momento fue el modelo nuevo, podríamos decir. El modelo clásico alguna vez fue novedoso. Entonces ahora nosotros ponemos el dedo acusador contra el modelo clásico, y bueno, nuestra escuela es producto del modelo clásico. Entonces lo que tenemos es que pararnos ahí y ver cómo la podemos mejorar. ¿Qué le pasan a los directivos y a los docentes? Y yo diría también a los supervisores. Nosotros aprendemos esa teoría, pero tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones. Entonces, aprendemos el discurso por ahí para aprobar la materia, pero yo tengo mis propias convicciones.
Entonces, acá hay un tema que para mí es fundamental. Hay distintos niveles y grados de apropiación de las teorías. Yo me atrevería a decir que en general hay mucha superficialidad, tanto en los que enseñan como en los que aprenden. Se enseñan de manera superficial y por ahí preocupados por otro tipo de problemas que habría que ver, y también se aprende en un nivel superficial, lo que llaman el enfoque superficial, tal vez como para aprender la materia, pero no hay una verdadera apropiación de los modelos. Porque si hubiera una verdadera apropiación, yo creo que hace muchas décadas que se está planteando esto. Esto ya se tendría que haber, por lo menos, algunos cambios más evidentes en las prácticas y no tantas contradicciones en las prácticas. Cuando vamos a ver qué pasa con la práctica, con esto, tenemos modelos, teorías que circulan. ¿A dónde circulan? En los libros, las directivas, ¿no es cierto? Ahí circulan las teorías. Tenemos a los docentes que se están formando y los que están formando que tratan de apropiarse de estas teorías. Y cuando llega la práctica, hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden. Y ahí entonces tienen yo preparando esta charla decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos que directamente ignoran la teoría, cierran la puerta y siguen haciendo lo que siempre hicieron. Y hay otros que tratan de implementar la teoría, pero como no la tienen bien apropiada y tampoco hay ese compartir como para ver bien cómo llevar a la práctica esto que los teóricos plantean, porque los teóricos también están en que no quiero dar recetas. Bueno, una cosa es dar recetas y otra discutir esquemas prácticos de acción para ver cómo llevar a la práctica esto. Entonces, realmente muchas veces todos estos discursos teóricos se desvirtúan en la práctica. Esa sería un poco la... fíjense... hay un artículo que yo consulté que hablaba de los lemas en la evaluación. Y hay lemas, hay que evaluar. ¿Por qué decimos que son lemas? Porque son casi eslogans. Hay que evaluar el proceso, del error se aprende, hay que evaluar siempre. Pero esos lemas, al estar vacíos del contenido del cual surgieron, muchas veces se transforman en malas prácticas. ¿Hay que evaluar siempre? No, no hay que evaluar siempre. No hay que evaluar siempre. ¿Hay que evaluar el proceso? Sí, pero evaluar el proceso no significa no evaluar resultados. Al contrario, la evaluación del proceso es más rigurosa que una evaluación de resultados con el enfoque clásico. ¿Del error se aprende? Sí, pero el error hay que corregirlo. Me acuerdo que César Coll escribió, huevo se escribe con H, porque llegamos a un momento en que los alumnos en lengua podían escribir de cualquier manera, basta que escribieran. Esto lo viví yo. Es decir, como era sancionar, fíjense las cosas a las que llegamos. Como yo no puedo sancionar al alumno, ¿cómo le voy a corregir el error? Entonces lo dejo que escriba como pueda para no cortar este desarrollo creativo. Bueno, ahí menos mal que salió César Coll que dijo huevo se escribe con H. Y si el alumno lo escribe sin H, tenemos que decirle, mira, aquí hay un error. No hay que, por eso es lo que tanto hablan del error constructivo. Hay que usar el error para aprender. No hay que decir, te equivocaste, tenés un punto menos. Es decir, del error se aprende, pero para ello hay que dedicar tiempo, que yo creo que este es un tema. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la evaluación? Y por ahí, si yo tengo 30 horas de clase, le dedico 4. ¿No? A la evaluación sistemática. A ver si esto lo tengo. No. Pensé que... yo pensé que tenía, se ve que no la puse,
acá en esta conferencia vamos a hablar de la evaluación formal y sistemática. Evaluar informalmente, sí, siempre está. Yo ahora estoy evaluando, no sé, me parece que tienen frío. No veo que están ¿vieron? Yo ya estoy evaluando y bueno, ¿hasta cuándo van a aguantar? Por ahí párense y empiecen a saltar, voy a hacer eso. Es decir, esto es una evaluación que es parte de la charla, ¿no es cierto? Esto no es evaluación como estamos hablando acá. La evaluación sistemática es cuando decimos, bueno, miren, en tal momento vamos a tomar una prueba o vamos a hacer un trabajo práctico. Entonces mi pregunta es, a esa evaluación, pusieron, bueno, me van a escuchar con mejor cara, yo ya me estaba asustando. Nos vamos a referir a esa evaluación. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo dedican para la evaluación sistemática? Analicen en sus planes. No sé, a ver, díganme alguien, ¿cuánto tiempo dedican a la evaluación sistemática? ¿Qué porcentaje del tiempo? ¿Formal o informal? Por eso, formal, sistemática formal. 10%. 10%. Tendría que ser por lo menos el 30%. ¿Por qué? Porque hoy se dice esto. Yo el tiempo lo tendría que dividir en 3 partes. Si tengo 30 horas, 10 horas para preparar la tarea. 10 horas para hacer la tarea. Y 10 horas para evaluar sistemática y formalmente lo que hicimos. Es decir, que ahí tenemos un primer gran problema para que no podamos cumplir con todo esto. ¿Cómo voy a evaluar el proceso? ¿Cómo voy a hacer un error constructivo si yo le dedico 10% del tiempo? Y les doy una buena noticia. Hoy las nuevas teorías dicen que evaluar es enseñar. Es decir, que en ese 30% del tiempo, en esas 10 horas, es donde tal vez se produce el aprendizaje más rico. ¿Se comprende esto? Bueno, todos estos dos modelos nos crean falsos dilemas. Son falsos dilemas que nos embretan. Y ahí es donde nosotros terminando con unas condiciones institucionales bastante complicadas y un discurso teórico que lo tengo acá, entonces acá se ha planteado como que si evaluamos resultados somos conductistas. Y ser conductista es muy malo, es casi un nuevo insulto. Yo creo que ser conductista es lo peor. Eso habla de nuestra banalidad estúpida. No sé si está claro. Es desconocer que Skinner investigó durante 60 años, inventó el conductismo, y en educación especial el conductismo es un gran enfoque. Ahora, no significa que yo no respete al alumno y no lo valore y no lo quiera porque use algunas técnicas conductistas para el aprendizaje del vocabulario con chicos que tienen algún problema. No sé si está claro. Ser conductista no es una mala palabra. Lo que es una mala palabra para muchos es adoptar un enfoque conductista que evidentemente responde a una filosofía pragmática y utilitarista y que va en contra muchas veces de nuestra propia filosofía humanística. ¿Se entiende esto? Es decir, que entonces yo diría, no es una mala palabra evaluar resultados. El tema es peor. Yo digo, hay que evaluar resultados. El tema es qué resultados evaluamos. Esta es la discusión.
¿cuáles son los resultados que nosotros evaluamos? Lo que hizo este profesor de Ciencias de la Tierra, que mi nieta no tiene idea de por qué se estudia la teoría de las derivaciones continentales en Ciencias de la Tierra y evalúa de memoria qué es Ciencias de la Tierra, qué es la teoría, que seguramente los alumnos ni entienden lo que quiere decir derivación continental. No sé si está claro. Entonces, esa es una mala evaluación de resultados. Eso está mal. Pero ¿por qué empieza? ¿Por cuál es el resultado que estoy midiendo? Un poco acá, lo que yo anoté acá medio para no olvidarme, es esto. A mí me da risa porque nosotros decimos, no hay que evaluar la información, hay que evaluar procesos superiores de pensamiento. El alumno no podrá tener procesos superiores de pensamiento si no tiene información. Si no maneja información, ¿cómo va a pensar sobre la base de esa información? Pero ojo, esto no es una apología a la didáctica tradicional. La información sola no es pensamiento. Entonces acá vienen este tipo de cosas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿A qué dedico tiempo? ¿A qué dedico tiempo? Tampoco, diría yo, el dominio de procedimientos y técnicas específicas asegura la competencia lingüística del alumno. Entonces acá lo que tenemos que ver es cuáles son los resultados que nosotros proponemos como objetivos y queremos evaluar. Y ahí nos sale, como yo a veces decía ayer, nos sale el indio. Es decir, por mucho discurso que tengamos, cuando llega la hora de los bifes y nos sale el modelo clásico o nos salen nuestras propias creencias, lo que nosotros aprendimos, y terminamos evaluando resultados pobres. Ese sería el tema. Ahora, la evaluación de procesos, en buena hora que la hagamos, pero evaluar un proceso implica que primero yo identifique y lo compartamos con los alumnos y establezcamos criterios para ver cuál es el proceso, por ejemplo, para una producción escrita. ¿Cuál es el proceso para elaborar una buena producción escrita? ¿Cuáles son nuestras dificultades que tenemos que ir superando? Y eso es lo que vamos a evaluar. Pero fíjense que acá entonces le estamos agregando un tema. No solo vamos a evaluar el qué, los conocimientos, la especialidad, sino el cómo producimos los conocimientos. Eso es evaluar procesos. No solo evaluar qué sé, sino cómo lograr saber lo que sé. Eso es evaluación de proceso. Porque muchos se piensan que evaluar el proceso, hicimos trabajo grupal, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Aprendiste? ¿No aprendiste? ¿Satisfaz? ¿Cómo dices? ¿Tus expectativas? ¿Fueron satisfechas tus expectativas? Eso es evaluación de proceso, no, eso es un macaneo. Es decir, la evaluación del proceso con rigurosidad implica que los procesos básicos de nuestra especialidad los tengamos muy definidos. ¿Cuál es la secuencia de la producción lingüística? ¿Y a qué debemos llegar de la producción escrita? ¿A qué debemos llegar en primer año? ¿A qué debemos llegar en segundo? ¿Y a qué debemos llegar en tercero? ¿Y cómo lo vamos logrando? No es que este es un proceso que es institucional. Bueno, acá el otro, controlar o mejorar, y evidentemente que aún la peor prueba objetiva debe servir para mejorar. Y los docentes en general la usan, porque simplemente viendo cuáles fueron los mayores errores que cometieron los alumnos, ya ahí puedo mejorar. Ahora, tengo que ser muy mala persona para decir, ay, qué suerte, que me fue bien, aplacé unos cuantos. O a este, ya sí, vas a recursar. Y yo digo, esa persona tiene muy poca autoridad y basa en eso su propia autoridad. Y acá
Bueno, para terminar con esta primera cosa de estos dilemas, que para mí el mayor dilema es controlo o mejoro, hay autores que a mí me gustan mucho que dicen, en realidad, esto es un continuo. Y según el momento y según el tipo, yo tengo que evaluar para controlar o evaluar para comprender qué está pasando, pero para eso le tengo que dedicar mucho tiempo. Hay evaluaciones para controlar y ahí puedo seguir usando pruebas. No está mal usar pruebas, el asunto es que sean pruebas válidas, que no es objetivo de esta charla, pero no está mal usar pruebas, pero habrá instancias de evaluación donde yo diga, paremos la pelota, terminamos este tema, ¿qué aprendimos? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué errores quedan? ¿Cómo los podemos mejorar? A ver, vos que lo hiciste así, ¿cómo lo podés hacer de esta otra manera? Y eso lo tendríamos que hacer como devolución de cada trabajo práctico importante. Yo diría que uno podría dejar una clase mensual o según la cantidad de horas, o 2 o 3 horas quincenales, eso lo verá cada uno, pero para hacer esta instancia de evaluación sistemática para esto, para comprender cómo estamos avanzando y en qué nos estamos equivocando. Pero para eso tiene que haber criterios claros y transparentes sobre resultados y procesos. Que esta es una tarea indelegable del docente. No es que todos juntos vamos a armar los criterios, no. El que determino los criterios soy yo. Esto no quiere decir que al plantearlos con los alumnos yo pueda mejorar esos criterios. Pero hay una primera propuesta del docente, que los criterios se van afinando, y sí, los vamos afinando, pero están claros desde el principio y son transparentes. Incluso podrían estar en la primera hoja de la carpeta. Y más si estamos formando docentes, porque con esta práctica que ellos van a tener como alumnos, van a estar aprendiendo cómo actuar ellos el día de mañana con sus propios alumnos. Es decir, esa es la importancia de que apliquemos buenas prácticas. Acá hay otro tema dentro de la coherencia. Acá no es que yo no me di cuenta que salté uno, lo hice a propósito. Yo me di cuenta que salté uno, pero lo hice a propósito. Una de las personas que más ha estudiado el tema de la evaluación en nuestro país es Alicia Camiloni, ¿no? Y cuando hablamos de la coherencia, Alicia lo que dice es que es una falla ética. Perdón, yo quiero no perder el hilo. Yo estuve hablando hasta ahora entre la incoherencia entre el discurso y la práctica. Eso quedó claro y es una de las fallas éticas. Otra incoherencia que plantea Alicia como falla ética es cuando enseñamos una cosa y evaluamos otra, que es bastante común. Es decir, yo enseño difícil y evalúo fácil, o no enseño nada y evalúo difícil. Es decir, aquellos profesores que les gusta aparte tener fama de exigentes, porque los hace sentir bien. Es decir, yo me acuerdo que en una de mis prácticas existía la nota de concepto, yo no sé si ahora sigue existiendo. Yo era profesora de segundo año del secundario y cuando llegamos a la reunión de concepto fui muy entusiasmada a ver qué iba a pasar ahí. Había un montón de profesores donde con la planilla de calificaciones en la mano decían fulanito, bueno, regular, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y eso fue la nota de concepto. Salvo aquellos alumnos, por supuesto, repudiados y no diríamos excluidos. Había un profesor que todos los alumnos eran regulares. Y yo me quedé impactada, recién empezaba y decía, uy,
Yo misma caí en esa trampa, ¿no? ¿Cómo será este profesor si todos los alumnos son regulares? No, el regular era él. Y él decía, los alumnos vienen cada vez peor. Entonces, bueno, yo creo que aquel cuyos alumnos son todos regulares tendría que analizar que el regular es él. Porque nuestra obligación es ayudar a aprender. Y mi obligación sería que, salvo graves problemas que los puede haber de una persona que está en el curso y carece de los requisitos básicos, o llega al profesorado y no sabe leer, y bueno, es muy difícil, o problemas incluso afectivos. Es decir, acá fíjense la locura del control. Nosotros no podemos controlar quién va a ser docente o no. Y yo tuve una alumna en un profesorado que tuvo el famoso, lo que Freud tanto investigó, la histeria que se transformó en parálisis. Es decir, bueno, todo este tema del control también tenemos que analizar muy bien, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, de alguna manera, esta coherencia entre lo que enseño y evalúo también es una falla ética, ¿no? Y se da que los profesores que no son tan buenos profesores, en una de esas resulta que son los que tienen más aplazos. No es ser exigente tener muchos aplazos, a veces es no hacer bien la tarea, porque mi tarea es ver cómo puedo llegar a este alumno de la mejor manera para que aprenda. Y si tengo muchos aplazos, tendré que analizar por qué. Y acá hay un problema muy serio en evaluación que yo lo comprendo. No caigamos en la promoción fácil y promovemos a todos, porque son los dos extremos. Tener muchos aplazos es malo, no habla de la autoridad del docente, pero que todos aprueban también es malo. Habla del facilismo del docente que dejó de enseñar y aprueba a todos. Total, así faltan las horas de recuperatorio que tengo que ir en diciembre, porque esa también es una realidad. Es decir, caemos en aquel que aplaza a todos, resguardando ahí su calidad, que no es tal, y aquel que aprueba a todos, porque bueno, total, así queda bien, nadie lo joroba y de alguna manera cumple. Nosotros esperamos ponernos en el medio. Es decir, hay alumnos que les es más fácil, hay alumnos que les es más difícil, y acá evidentemente que tiene que haber criterios de promoción. No es que todos pueden ser promovidos porque hicieron el trabajo y cumplieron. Hay criterios básicos, porque si no pateamos el problema para adelante. Y pasa que llega el último año y va a la práctica y la profesora de práctica se agarra la cabeza. ¿Cómo llegó esta alumna acá? Y llegó esta alumna acá porque nadie evaluó bien en los 3 años de carrera. Y no hubo un buen tratamiento institucional del problema. Porque si cada profesor hubiera asumido su responsabilidad, decir, yo acá quisiera hacer un parrafito, responsabilidad social. Es tanta responsabilidad social humillar a un alumno, llevarlo al fracaso, hacerlo repetir y excluirlo del sistema. Eso es una gran responsabilidad social que tendría que pesar sobre la cabeza de algunos docentes. Ojo, acá también quiero decir, no es que yo sea el responsable de la exclusión del sistema, pero este autor, hay muchas otras causas, ojo, pero acá estamos reflexionando cuando la escuela expulsa, no sé si está claro, entonces, ahí sí somos responsables. Entonces, eso es una responsabilidad social. Yo estoy aplicando prácticas expulsivas. Entonces, excluyo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa exclusión? ¿Yo las tengo en claro? ¿A dónde estoy mandando a este niño, a esta familia? Bueno, esa es una responsabilidad social. Pero la otra responsabilidad, y bueno, le doy el diploma, aunque no sabe nada. ¿Comprenden? Es decir, no cumple ni uno ni cumple el otro. La verdad está en el justo medio. Hay ciertos criterios básicos que debemos cumplir y todos los alumnos lo deben cumplir. Y el que no lo cumple debe ir al recuperatorio y debe rendir otra vez. Es decir, esa sería un poco este tema. Bueno,
De ahí hablamos, por eso Alicia habla de la honestidad de una buena enseñanza y de una buena evaluación. Yo hice este grafiquito que me llevó a mis primeros tiempos, ¿no? Acá habla como toda una interrelación. Yo no puedo evaluar bien si enseño mal. No sé si está claro. No puedo mejorar la evaluación si no mejoro la enseñanza. Y una buena evaluación mejora la enseñanza. Es decir, aquí, por eso la gente a veces conmigo se enoja en este sentido. Me piden una charla sobre cómo evaluar. Y yo empiezo sobre cómo planificar. No queremos aprender a planificar. No, lo que pasa es que si usted no planifica bien, no puede evaluar. Porque si yo parto de un programa enciclopedista hecho con el enfoque racional positivista, ¿cómo voy a hacer una evaluación interpretativa? No sé si está claro, no tengo tiempo, porque tengo un programa que me exige dar y dar, entonces no me queda tiempo para una evaluación comprensiva. Entonces tengo que partir de un primer análisis sobre qué vale la pena enseñar en la escuela. Cuando yo digo vale la pena enseñar esto, y eso a fondo, para que lo aprenda. Yo diría 3 objetivos por año. ¿Me entienden? Y nuestros planes están plagados de objetivos que nadie enseña ni evalúa, porque esa es la realidad. Bueno, hasta acá, no sé cómo estamos con la hora. Ustedes háganme señas desesperadas. Bueno, hasta acá estuvimos viendo uno de los problemas, pero estuvimos avanzando nosotros, eso me da tranquilidad. Y hablamos que por un lado tenemos un problema de coherencia, que ahí abarca ya un poco lo científico, lo técnico y lo ético. Pero tenemos problemas que son puramente éticos y que vamos a tratar de ver ahora. Y uno de esos problemas es el uso del poder. Y yo diría que el uso del poder está bien, ojo. La enseñanza y la evaluación es una relación asimétrica. Si yo estoy acá hoy es en función de que sé un poco más que ustedes sobre este tema. Si estuviéramos en una charla de inglés, yo estaría bajo tierra. ¿Me entienden? Porque ni me animaría a abrir la boca, porque yo hablo como Tarzán. Y eso que viví en Estados Unidos 1 año y medio. Pero evidentemente es una práctica muy difícil. Entonces, bueno, pero evidentemente es una relación asimétrica. No es que somos todos igual en este tema y yo tengo un saber que me da autoridad. Y en el idioma ustedes tienen un saber que les da autoridad frente a un alumno que no tiene el saber. Esto lo dice muy bien Festernbacher. Es una relación asimétrica, está el docente, está el alumno, es una relación intencional. Es decir, que tenemos poder. No es malo tener poder, lo malo es el abuso del poder. Y usar la evaluación como sanción, y usar la evaluación como humillación. Y esto lo plantea Edith Lidwin, otra gran pedagoga fallecida, que dice que cuando la evaluación, yo acá la enmendaría y le pondría, se define como una cuestión de abuso del poder, es unidireccional y se orienta en la sanción. Es decir, está basada totalmente en controlar y sancionar. Y entonces se olvida del otro, ese es el problema. Nosotros acá estamos diciendo que hay que hacer las dos cosas. La comprensión compleja del proceso educativo y una exhaustiva información que permita comprenderlos y transformarlos. ¿Y qué genera este abuso del poder? Y malestar e inequidad. Y seguramente que muchos de ustedes, si esto no fuera una conferencia, yo los invitaría a pensar en aquellos docentes que dejaron en ustedes malestar y una sensación de injusticia. Eso es abuso del poder. Queda en los alumnos una sensación de injusticia. Acá
tenemos dos modelos de uso del poder. Un modelo así autoritario y un modelo más... El hecho de que el alumno tenga que conocer los criterios y compartirlos está en el modelo de la derecha. Porque el modelo de la izquierda, ¿qué dice? Estos son los criterios y los pongo yo, y al contrario. ¿Se acuerdan de los profesores que tenían la libretita donde anotaban las cosas que los alumnos nos teníamos que romper el alma para ver si nos dábamos cuenta de una anotación? ¿Existen esos profesores todavía que tienen la libretita secreta? Bueno, les diría, ojalá que existieran, porque se preocupaban por registrar cosas. Yo a veces, será por cuestión de edad, añoro a algunos docentes tradicionales. Bueno, pero a ese creo que muchos tenían mucha más preocupación por enseñar. Lo harían mal, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el tener escondida la nota es propio de otro modelo, ¿no? Acá la devolución es de frente, de cara, no es algo que se hace escondidas. Bueno, fíjense, acá hay un tema que a mí me gusta mucho, yo digo subjetividad y siempre, lo malo es la arbitrariedad. Y cuando somos arbitrarios, acá lo que quiero decir es una cosa, más que tomar conciencia no podemos hacer, porque esto es algo personal. Esto es solamente, como dice Ferri, formarnos es un trabajo sobre nosotros mismos. Y la formación espiritual existe. Y la formación ética existe. No solo tenemos que preocuparnos por la formación científico-técnica. Y creo que más que nada cuando somos docentes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas impactan en nuestros alumnos e impactan mal. Entonces, una arbitrariedad de un docente puede dejar muchos malos resultados. Entonces, calificamos sin fundamento, y como este profesor que le sacó 2 puntas porque supuestamente no había respondido y después le agregó 1. ¿En base a qué? A lo que se le ocurrió en ese momento y a la simpatía o la antipatía que tenía por la alumna, o la bronca que le produjo que la alumna le haya cuestionado la nota. Es así, hay muchas situaciones así. Usar distintos criterios según los alumnos. A uno le aplico todos los criterios, ahora a otro ninguno. Prejuzgar, etiquetar, descalificar. Hoy hay mucha bibliografía sobre esto. ¿En qué medida las evaluaciones de los alumnos que hacen los docentes van construyendo la imagen, este es bueno o este es malo? Pobre del que se etiqueta como malo. Porque aunque sea bueno, le va a costar mucho sacarse la etiqueta de malo, ¿no? Porque estas cosas se van difundiendo. Hay mucha bibliografía sobre esto. El otro día escuchaba una charla donde decía que yo siempre me tendría que preguntar, cuando corrijo, cuando observo, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿En qué medida ayuda al alumno que yo le diga esto? Si lo ayuda, se lo digo. Como digo al alumno, digo al marido, al hijo, al amigo. No sé si está claro. Es decir, cuando yo veo algo que está mal, siempre se lo debo decir, como diría un profesor que yo escuché. No, eso es desenfreno verbal. Hay algo que se llama caridad. Y entonces, ¿es el mejor momento para decírselo? ¿En qué medida esto lo está ayudando? ¿O en qué medida este alumno que viene como un gusanito bajo el suelo, yo le estoy poniendo el pie? No sé si está claro. Es decir, bueno, estas son cosas personales de cada uno, donde yo creo que debiera haber talleres sobre estas cosas en los profesorados, porque estamos formando docentes y esto es formación ética. Es formación ética docente, porque parto de la base de que la mayoría de los docentes hacemos lo que hicieron con nosotros. Por esto esta instancia nos sirve para pensar un poco. No porque seamos realmente malas personas,
¿Se entiende? Yo parto de la base de que todos somos buenas personas, pero muchas veces estamos reproduciendo prácticas como aquella que hoy se difundió, pero dice que una chica cocinaba el pelleto cortado por la mitad y viene la hija y le dice: mamá, ¿por qué cortas el pelleto? Porque la abuela lo cortaba, o porque mi mamá lo cortaba. Entonces le van a preguntar: ¿y vos por qué cortabas el pelleto? Ah, porque mi mamá lo cortaba. Hasta que llegó a la bisabuela y dice: cortaba el pelleto porque tenía una asadera chica. Entonces, en última instancia seguimos cortando el pelleto aunque tengamos la asadera grande. Eso es un poco lo que a nosotros, el pelleto que ya no podemos comprar, digamos bien. ¿Qué cortamos? La tapa de nalga, ni siquiera tapa de asado. Por el medio. Bueno, entonces, de eso se trata. Las prácticas, seguimos con las prácticas de nuestros profesores, y los profesores nuestros tenían las prácticas de sus propios profesores. Yo fui alumna de Luz Uriaga en su último cuatrimestre de vida, y Luz Uriaga se sentaba, como estoy yo ahora, y leía su libro. Y estábamos los que veníamos desde el oeste a escuchar a Luz Uriaga. Eso ya no está más. No sé si está claro. Esas prácticas deben cambiar. Bueno, a mí, fíjense, responde a sus propios intereses y no a los del alumno. A mí me gustaría terminar con esto que yo le decía a Jorge. Para mí, esto es del año 86, lo dijo este autor Fernández Pérez. Él tiene un libro que se llama Evaluación y Fracaso Educativo, y él justamente analiza esto: ¿cuándo la evaluación es causa de fracaso? O la escuela es causa de fracaso. Porque ya sabemos que el fracaso social, económico, la familia, la droga, todo lo que podamos poner en la bolsa. Pero acá es qué nos compete a nosotros en este fracaso. Y yo creo que la evaluación juega un rol muy importante en qué nos compete en el fracaso. Y él lo dice con su forma española, ¿no? Él dice que hay una falsedad funcional que hay que desarraigar. Hay una tergiversación. Y es que los docentes no se dan cuenta que la evaluación está al servicio del alumno y no al servicio de ellos. No sé si esto está claro. Es decir, si yo me doy cuenta que yo evalúo para que el alumno aprenda más, para que el alumno sea mejor persona, para que el alumno sea mejor docente, que no es una herramienta que yo tengo para sancionar y para demostrar qué fuerte soy, si no cambia eso, no cambiará nada. No sé si está claro. Es decir, la evaluación tendría que ser una herramienta para ayudar a que los alumnos sean mejores en inglés o en portugués, mejores docentes y mejores personas. Y aquí tiene sentido esto. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cuándo se lo digo? Pero el calificar es una necesidad del sistema, pero no es el fin de la evaluación. No sé si está claro. La calificación será el código, el resultado, en el cual volcamos todos el proceso evaluativo. Pero de ahí viene esto, evaluar el proceso. ¿Cómo puedo evaluar yo la calidad del alumno con dos pruebas? Ahora, aquí, como yo les dije antes, yo creo que hay que ir haciendo, esto lleva a que en vez de ser yo el dueño de la evaluación, todos vamos a evaluar lo que estamos haciendo. Ojo, calificar tengo que calificar yo, los criterios los pongo yo. Pero ¿por qué no?